Muy buenos días chicos y bienvenidos a la semana 6 de clase. En este momento estamos en el capítulo número 12 estudiando lo que es la gravitación y nos ubicamos específicamente en la sección 12.1 para estudiar lo que es la ley de Newton de la gravitación. Déjenme decirles de paso que esta ley es muy importante porque esto nos ayuda a comprender a nosotros cómo ciertos planetas y constelaciones de estrellas se mantienen unidos, y es debido a que existe una fuerza de atracción, y esa fuerza de atracción se llama fuerza gravitacional. Entonces Newton nos explica en su ley cómo es posible o cómo es que existe esa fuerza entre dos o más cuerpos, y para ello se resume toda la ley de Newton, se resume en la siguiente forma. Fg, quiere decir fuerza gravitacional, es igual a G mayúscula, donde esta G mayúscula se conoce como constante gravitacional. Como su nombre lo indica, es una constante que tiene un valor establecido en cualquier parte del universo. Ese valor no va a cambiar. Donde sea que estemos, siempre vamos a utilizar el mismo valor. Así que ya lo vamos a decir posteriormente, solo terminamos de explicar la fórmula. Aquí tenemos M1 y M2, esas son masas de los cuerpos involucrados en cuestión. Y esto está dividido entre R al cuadrado. R representa una distancia, específicamente la distancia de separación entre las dos masas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa fórmula? Newton lo que nos quiere decir es que la fuerza gravitacional que se ejerce entre dos o más cuerpos, porque es posible también que hayan más cuerpos, no solamente dos, entonces esa fuerza o esta fórmula describe la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otros cuerpos, y dice que esa fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia de separación entre ellas. Eso nos dice la ley de gravitación de Newton. Ahora, este valor de G, vino un señor que se llama Sir Henry Cavendish, que en el año de 1978 utilizó una balanza de torsión. Utilizó una balanza de torsión para poder encontrar ese valor, y lo tenemos aquí. El valor de la constante gravitacional equivale a 6.67 por 10 a la menos 11. Como les digo, este valor es constante en cualquier parte del universo y tiene dos posibles unidades que va a depender claramente de las unidades que se nos presenten durante el desarrollo. La más utilizada es Newton por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Pero también está otra que nos va a servir, que es metros cúbicos sobre kilogramos por segundos al cuadrado. Puede tener esta, que generalmente es la que más se da, o puede tener estas unidades también. Es posible, por eso les doy las dos para que la tengan a mano, porque dependiendo las unidades que se nos aparezcan en un desarrollo, podemos utilizar o estas unidades de aquí o estas de aquí. Es importante que tengamos las dos. Entonces, también nos podemos ayudar de la segunda ley de Newton. En física 1 vimos la segunda ley de Newton, que hablaba que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Podemos aplicar esa ley también aquí, de manera que en este caso la fuerza, que para nosotros va a ser la fuerza gravitacional, no cualquier fuerza, sino la fuerza gravitacional, o sea, esta de aquí, también se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración, pero esa aceleración no es cualquier aceleración. Esta aceleración hace énfasis a la gravedad G. Recordemos que las unidades de gravedad son metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y esas son unidades de aceleración.
Entonces, cuando esta fórmula aparece, no es para cualquier tipo de aceleración, sino para una aceleración debido a la gravedad. Entonces, esta fórmula también nos puede servir en el desarrollo de ejercicios. Y tengan en cuenta que esta aceleración es la gravedad, ¿sí? Aceleración que tiene que ver con la gravedad, no solo la gravedad de la Tierra, ahí se puede ser cualquier gravedad. Entonces, también esta la vamos a tener a mano porque es importante. Y en resumen, eso es lo que nos dice la ley de Newton de la gravitación. Aquí se resume toda la ley. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder comprender un poquito más y saber aplicar estas fórmulas. Bien, veamos. Dice así: la masa M1 de una de las esferas pequeñas de una balanza de Cavendish es de 0.01 kilogramos. Tenemos una masa 1. La masa M2 de una de las esferas grandes es de 0.5 kilogramos. Y la distancia centro a centro de cada esfera grande y pequeña entre las esferas es de 0.05 metros. Punto. Inciso A. Calcule la fuerza gravitacional Fg que actúa sobre las esferas. Inciso B. Suponga que las esferas se colocan con sus centros separados a la misma distancia, pero lejos de otros cuerpos. Pregunta: ¿qué magnitud tiene la aceleración de cada una relativo a un sistema inercial? Bien, tenemos unos datos, es lo primero que vamos a sacar. Una esfera grande y una esfera pequeña. Obviamente la que tiene más masa es más pesada, ¿no? Entonces es más grande que la 1, que la esfera 1, que tiene masa 1. Y nos dan la distancia de separación. Dice que R es igual a 0.05 metros. Esta es la distancia que está separada una esfera de la otra, ¿sí? Y nos está pidiendo en el inciso A la fuerza gravitacional, la fórmula que acabamos de ver ahorita. Pero aquí no nos dan un valor, solo que nosotros ya sabemos cuál es, que sería el valor de G, la constante gravitacional, que es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Entonces, en el inciso A, lo que nos está pidiendo es la fuerza gravitacional que hay entre esas dos esferas. Entonces, para ello aplicamos la fórmula que acabamos de ver, donde dice que fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional multiplicado por la masa 1 multiplicado por la masa 2 dividido entre la distancia al cuadrado. De aquí ya tenemos todo. Tenemos la constante, tenemos las masas, las dos masas, y tenemos la distancia de separación. Por lo que solo nos queda sustituir los valores. Todo este valor, 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, eso va multiplicando a las dos masas. Entonces, por masa 1, que es 0.01 kilogramos, por masa 2, que es 0.5 kilogramos, y va dividido entre la distancia de separación al cuadrado, que para nosotros es 0.05 metros al cuadrado. Eso lo hacemos en la calculadora. Multiplicamos todo lo que está arriba y nos va a quedar
6.67 exponencial a la menos 11 por 0.01 por 0.5. Arriba nos queda 3.335 por 10 a la menos 13. Ustedes pueden verificar el cálculo. Ahora miren las unidades. ¿Qué va a pasar aquí? Ok, aquí tenemos 1 kilogramo abajo y aquí tenemos kilogramos 2 veces arriba. Entonces, 1 kilogramo de los que están abajo se cancela con 1 kilogramo de los que están arriba, pero todavía queda 1 kilogramo aquí. Entonces, arriba me va a quedar Newton por metros al cuadrado por kilogramos. Newton metros al cuadrado por kilogramo. Entre. Y abajo tenemos 0.05 elevado al cuadrado. Eso es 2.5 por 10 a la menos 3. Y quedarían metros cuadrados. Seguimos. Solo nos quedaría la división. Pero antes, fíjense bien. Tengo metros cuadrados arriba y metros cuadrados abajo. Entonces se cancelan. Hacemos la división y nos queda 3.335 exponencial a la menos 13 entre 2.5 exponencial a la menos 3. Eso nos da 1.334 por 10 a la menos 10. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Bien, aquí hay una pequeña corrección. Olvidé poner el kilogramo cuadrado aquí, entonces no sobra nada porque aquí tenemos kilogramos por kilogramos arriba, son kilogramos al cuadrado. Entonces los dos se van a cancelar con el kilogramo al cuadrado que hay abajo. Por lo tanto, aquí no van a sobrar kilogramos, por eso lo quitamos. Aquí sí cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados y nos queda solamente Newton. Entonces Newton es la unidad de medida de fuerza, entonces hoy sí estamos bien. Por lo tanto, la fuerza gravitacional sería entonces esa. 1.334 por 10 a la menos 10 Newton. Este sería el inciso A, la fuerza gravitacional entre las dos esferas. Solo aplicamos la fórmula, no fue necesario ni siquiera despejar. Ahora, veamos qué pasa con el inciso B. En el inciso B nos pide la aceleración individual, o sea, la gravedad que ejerce cada esfera, pero se separan, o sea, se aíslan, se encuentran lejos de otros cuerpos, de manera que no existe una fuerza mutua, sino que cada una puede ejercer una aceleración debido a la gravedad. O sea que lo que nos están pidiendo es A sub 1, que es la aceleración para la esfera masa 1, y A sub 2, que es la aceleración para la esfera con masa 2. Para ello nos vamos a auxiliar de la otra fórmula que les había dado, que dice que fuerza gravitacional es igual a masa por aceleración. La vamos a despejar para aceleración, pero como tenemos dos cálculos, le vamos a poner aquí para identificar masa 1, aceleración 1, y tenemos que despejar para aceleración 1. Pero el cálculo, el despeje no es tan complicado. Masa 1 multiplica, pasa a dividir. Igual le voy a dar vuelta para dejar a 1 a la izquierda. Recuerden que al darle vuelta no estoy alterando nada, simplemente la masa pasó a dividir a fuerza gravitacional y no hay ningún problema.
Y la fuerza gravitacional, por eso la dejé aquí, ya la calculamos en el inciso A. Por lo tanto, solamente sustituimos los valores. O sea que la aceleración en la esfera 1 es este valor dividido entre la masa 1, que es de 0.01 kilogramos. Evaluamos en la calculadora. 1.334 por 10 a la menos 10 entre 0.01 kilogramos. Eso nos da 1.334 por 10 a la menos 8. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Nos queda newton sobre kilogramo, pero newton es igual a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, de newton sale un kilogramo que está arriba. Ese kilogramo de newton que está arriba se cancela con el kilogramo de abajo y solamente nos quedan metros sobre segundos al cuadrado. Que son las unidades para aceleración. Ahí tendríamos la aceleración en la esfera con masa 1. Entonces, lo mismo vamos a hacer con la esfera que tiene masa 2. El despeje ya lo hicimos. Lo único que le vamos a poner aceleración 2 y masa 2. Entonces decimos que aceleración 2 va a ser igual siempre a la fuerza gravitacional, pero esta vez va a ir dividido entre la masa 2. Lo único que va a cambiar es la masa 2, porque la fuerza gravitacional es la misma. Entonces decimos que va a ser igual a 1.334 por 10 a la menos 10 newton entre 0.5 kilogramos, que es la masa 2. Evaluamos. Una calculadora. Tenemos 1.334 por 10 a la menos 10 entre 0.5, eso nos da 2.668 por 10 a la menos 10. Con las unidades pasa exactamente lo mismo de acá. De newton sale kilogramos, entonces cancelamos con el que está abajo y solamente nos queda metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería nuestra segunda aceleración. Y ahí está el inciso B, la aceleración para la esfera con masa 1 y la aceleración 2 para la esfera con masa 2. Y con esto entonces estamos terminando lo que es la sección 12.1 del capítulo número 12.